Para la primera actividad, que es la práctica 1 de esta clase de Excel avanzado, si revisan en la actividad tienen dos archivos, uno de Excel y este de PDF, donde ustedes tienen que realizar este trabajo de ustedes para ver cuánto es lo que recuerdan. En la primera hoja de Excel igual pueden crear otra. Tienen que hacer un duplicado de esta tabla, una reproducción de esta nota. Lo único que van a cambiar aquí es, en vez de 2018, agreguen lo que es el 2020. Y pues tienen aquí otra que es parecida, ¿no? Entonces, una vez que hayan hecho eso, vamos a pasar con lo demás. Previamente deben de haber ya ustedes revisado lo que es la parte de referencias, que es el material extra para que sepan cómo se aplican las referencias. Recuerden que esto es un recordatorio porque ustedes se supone que vienen de Excel básico o Excel 1. Entonces, por lo tanto, vamos a pasarnos a llenar esta parte de la actividad, donde pues vamos a utilizar diferentes referencias. O sea, aquí en la primera pestaña es donde ustedes van a poner sus notas, ¿no? Lo que sería la parte que van a duplicar del archivo en PDF, lo van a pasar aquí a Excel. Y nosotros vamos a comenzar con la segunda pestaña, que es una referencia relativa. Entonces voy a utilizar aquí referencia relativa. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La suma de B más C. Entonces lo que yo voy a hacer es poner aquí que esto es igual a suma y voy a poner B8, dos puntos y C8. Cierro el paréntesis y aparece esta parte. ¿Por qué aparece eso? Porque el formato es muy importante. Formato lo tenemos aquí como hora. Entonces hay que hacer la modificación a general. Entonces ya tenemos ahí que es un 4. Igual lo puedo centrar para que quede aquí el número centrado. Y lo que voy a hacer después es arrastrar la fórmula para llenar la tabla. No importa que no quede en color rojo como estaba aquí anteriormente. Eso es lo de menos, o sea, lo que importa es los resultados, ¿no? En este segundo voy a decir que, como es una resta, voy a poner que esto es igual a B menos C. Y si se fijan, pues hay muchos... se agregan muchos hashtags, ¿no? O gatos. Entonces, ¿qué es? Porque tiene aquí en el formato, hay que revisar, tiene hora, entonces hay que cambiarlo a general o número. Y lo voy a centrar también. Entonces, una vez que ya está como número, arrastro hasta el final. Esto es referencias relativas. Digamos, no estoy utilizando otra cosa. Esto es igual a B por C. Entonces, igual está como hora. Hay que cambiarlo a general. Y lo centro. Arrastro. Potencia. Aquí hay dos formas de hacerlo. Lo que es la potencia. Esto es igual a B. Y la la opción 1 es copiar, pues, digamos, previamente lo que tiene aquí. Lo que es como el triangulito. Aquí lo selecciono y lo copio previamente.
Esa es como la potencia, entonces puedo decir que esto es igual a B. Le doy control V y C y ahí me saca la potencia. Pero también puedo utilizar una fórmula que se llama potencia. Entonces yo pondría que esto es igual a potencia. Abro paréntesis y primero me dice número. El número pues va a ser la B, coma, la potencia va a ser la C. Cierro el paréntesis y lo centro y ya lo puedo arrastrar. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y pues aquí salen números como 2.85 a la 11, porque ya son números grandes. Entonces, por eso sale ese resultado, ¿no? Seguiría B, mayor que C. Aquí nos va a dar, es una respuesta lógica, o sea, nos va a decir verdadero o falso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, esto es igual a B. Y le voy a decir que si es mayor que C8. Entonces, aquí va a dar falsos y verdaderos. Lo mismo acá. Voy a poner que si B8 es menor a C8. Y al final voy a poner aquí que si que esto es igual a B8 y voy a volver a poner igual a C8. Y con esto estoy terminando la primera parte, que esto fue igual a referencias relativas. Ahora en la siguiente pestaña lo que me están pidiendo es las referencias absolutas. Entonces, una referencia absoluta es cuando yo necesito un dato, como ejemplo, aquí. No quiero que se mueva, quiero que siempre esté utilizando este, ¿sí? Entonces, lo que yo hago aquí es hacer la suma, ¿no? Esto es igual a B8, pero ahora requiero de la C. Entonces aquí voy a poner más y voy a poner una referencia absoluta. Absoluta quiere decir que vamos a poner signo de pesos antes de la columna y después de la fila, ¿no? Entonces está el C, está en la K 15. Perdón, K8. K8, ahí está. Y ya puedo arrastrar. Recuerden que no importa que no quede del color, mientras tengamos los resultados correctos, está bien. Ahora me pide B menos D, entonces esto es igual a B8 menos referencia absoluta de K9 y arrastro hacia abajo. Muy bien, entonces ahora nos piden que dividamos B entre D, entonces la E está en el K10. Entonces voy a poner que esto es igual a B8. Lo puedo poner en mayúsculas o en minúsculas, no hay problema. Y le voy a poner la diagonal, que es la división. Referencia absoluta de K
K10. Le doy Enter y entonces puedo ya arrastrar para llenar toda mi tabla. Nos pide ahora que si B es mayor que C. Entonces vamos a poner, esto es igual a B8 mayor que, en referencia absoluta, K8. Y arrastro para llenar la tabla. B menor que D. Entonces esto es igual a B menor, perdón, es B8 menor que K, sin que no se les olvide el signo de pesos, K signo de pesos 9. Y arrastro. Y el último, que sería que esto es igual a B8 igual a referencia absoluta de K10. Y con eso terminamos lo que es la parte de referencias absolutas. Si llegan a ver esto, hay que recorrer un poco la celda y con eso ya les aparece lo que es el resultado, ¿no? En este caso es verdadero. Bien, entonces nos pasamos a la siguiente pestaña, que son referencias mixtas. Entonces, esto de referencias mixtas, pues vamos a utilizar diferentes, en algunas vamos a ocupar, en algunas no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues sacar el precio neto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues esto es igual a esto y lo voy a multiplicar por esto, ¿no? Si lo multiplico, aquí me está dando lo que es el IVA. Entonces, a esto que ya hice, tengo que sumarle otra vez los 1000 pesos, que sería A4. Si se fijan, aquí no estoy utilizando referencias absolutas, o sea, estoy utilizando referencias relativas. Entonces, ya teniendo el resultado, pues puedo arrastrar. Del lado derecho tiene que darme el mismo resultado, con la diferencia de que el IVA está en la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que esto es igual a esto, lo voy a multiplicar por una referencia absoluta, que es la F2, y luego le voy a sumar otra vez el E4. Le doy Enter y entonces obtengo el mismo resultado y arrastro. Entonces aquí utilicé referencia relativa y absoluta. Ahora, esto es una tabla de sumas. Tengo que hacer una sola vez la fórmula y con eso voy a llenar la tabla. Para empezar, tengo aquí filas y tengo aquí columnas, ¿sí? Entonces, tengo que hacer aquí, decir que esto es igual. Tengo aquí, ¿qué es lo que quiero fijo aquí? La columna. Recuerden, previamente ya debieron de haber visto el material de referencias. Entonces voy a empezar con columnas. Entonces, la columna es lo que quiero fijo. Quiero H4 fijo. Más, aquí lo que quiero es la fila. La fila es I3. Entonces, con eso, yo ya voy a tener una sola fórmula y voy a poder llenar la tabla.
Hay dos formas de llenar la tabla. La primera sería arrastrar todo hacia la derecha. Es arrastrar todo hacia la derecha y luego hacia abajo. Que sería así, de esa forma. O la otra sería llenar hacia abajo y luego hacia la derecha, que va a venir a ser lo mismo. O sea, no, ustedes pueden comprobar sus resultados, pueden hacer la suma para ver si es correcto, y pues si comprueban 14 más 9 son 23, entonces pues sabemos que es correcto. En la siguiente tabla pues vamos a hacer lo mismo. En la de arriba hicimos una suma, aquí es simplemente una multiplicación. Entonces ponemos aquí, recuerden qué es lo que quiero fijo primero, la columna. Entonces la columna le pongo el signo de peso H y está en el número 16. Lo voy a multiplicar por lo que es la fila. Esto está en el I 15, el 15 con signo de pesos. Y voy a llenar hacia la derecha y luego lleno hacia abajo. Entonces con eso tenemos terminadas nuestras tablas utilizando referencias mixtas. La siguiente pestaña, tenemos aquí una nota de venta. Tenemos que pues realizar aquí diferentes opciones y nos pide realizar un serie consecutivo. Pues vamos a ponerle producto, una P 01. Entonces teniendo ya eso, puedo arrastrar y si se fijan ya tenemos una lista consecutiva del 1 al 10. El precio, aquí tenemos, hay que colocarle el formato de contabilidad con 2 decimales. Entonces selecciono todo esto, aquí en general, contabilidad, 2 decimales, está bien. Ahora el descuento, ¿cómo vamos a sacar el descuento? Recuerden, descuento es únicamente la multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos 20 lo voy a multiplicar por la referencia absoluta de F7. Entonces, el descuento es 1.60. Ahora, el neto, entonces, ¿en cuánto quedó? Esto es igual a los 20 pesos menos el descuento. Y arrastro. Ahora, esta es la cantidad que se compró y el valor del IVA. Entonces, primero voy a sacar el IVA. Lo vamos a sacar por la cantidad de la compra. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, primero multiplico esto por la cantidad. Entonces, así tendríamos que 1840 por 50 son 920. Pero ahora lo que tenemos que hacer es sacar, pues cuánto es el 16% de eso, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar por la referencia absoluta
de I7. Entonces ya tengo ahí que el IVA es de 147. Y entonces arrastro al final. Lo siguiente sería pues ya hacer una suma de lo que sería, voy a volver a multiplicar lo que es el neto, que sería esta, por la cantidad, más lo que es el valor del IVA. Y arrastro. Una vez terminado, aquí lo que voy a hacer es poner la fórmula de suma. Abro paréntesis y selecciono todas estas, toda esta parte de la fila, ¿no? Y le doy enter. Entonces ya tengo lo que es el total. Con eso estaría creando pues lo que es una nota de venta. La pestaña de la gasolinera nos pide que con base en la información de la gasolinería Vallarta tenemos que llenar las demás. Entonces la gasolinería Belénes vendió un 10% más de litros que la gasolinería Vallarta. Entonces tenemos que ir llenando, ¿no? Entonces si vendió un 10% más de litros, también lo vamos a tomar ejemplo para los aditivos. ¿Sí? Entonces vamos a darle también ese porcentaje extra, ¿no? Y se supone que esto es litros, no es moneda. Entonces lo que yo voy a hacer es decir que esto es igual a esto y lo voy a multiplicar por el 10%. Aquí ustedes pueden poner ya sea 10%, que les daría ese resultado, o sea, ese sacando el 10%. Recuerden que hay que sumarle otra vez la cantidad, o lo puedo hacer con 0.01, perdón, 0.1. Entonces es lo mismo y le voy a agregar otra vez la celda, la C12, para hacer la suma. Entonces ahora sí puedo arrastrar hacia abajo y tengo ya un 10% extra de la gasolinería Belénes. Ahora, ¿qué es lo que me pide? La gasolinería Centro vendió un 25 más que Belénes. Entonces, a esto le voy a decir que esto es igual a esto por el 0.25 o 25%, ustedes lo pueden poner, más otra vez la celda D12. Y arrastro hacia abajo. Ahora nos dice que la gasolinería Belisario vendió un 12.5% menos que Centro. Entonces tenemos que volver a sacar, ¿no? Que esto es igual a esto por 0.125. Pero como es una resta, le voy a hacer aquí menos
E12. Y si se fijan, pues aquí salió un negativo, pero lo que voy a hacer aquí es ponerlo entre paréntesis para que ahora el resultado no tiene que ser negativo. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero poner E12 menos lo que salga de resta, ¿no? Y ahora sí, el número es positivo. Arrastro y esto es el resultado. Ahora, Gasolinería Periférico vendió un 8% más que Belénes. Entonces, esto es igual a Belénes por 0.08 y le vamos a sumar otra vez el D12 y arrastro. Entonces aquí pues voy a hacer la suma, que son los totales. Esto es igual a la suma de esto. Cierro el paréntesis y esto lo puedo arrastrar hacia la derecha. Entonces las fórmulas pueden ir arrastrándose. Ahora voy a hacer el total de litros. Igual voy a hacer una suma. Esto es igual a suma. Abro paréntesis de C12 a G12. Cierro el paréntesis y arrastro. Y completo con esta hacia la derecha. Ahora, venta mínima. La venta mínima es de esto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar una fórmula que se llama min. La fórmula min lo que va a buscar es cuál es, digamos, la venta mínima en litros. Entonces, es de la C12 a G12. Ajá. Cierro el paréntesis. Y esta es la venta mínima. Entonces esto lo puedo arrastrar. Y aquí me da igual el resultado. Obviamente max pues es con la fórmula contraria, que es max de C12 dos puntos a G12. Cierro el paréntesis. Le doy enter. Y arrastro la fórmula. Y la venta promedio, pues igual. Aquí voy a utilizar la fórmula que se llama promedio. Entonces, promedio es de C12 a G12. Cierro el paréntesis. Y esto sería la venta promedio. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es llenar las otras tablas, que nos dice que con base a la primera tabla que hicimos obtengamos el total de ventas en pesos de acuerdo al costo de la gasolina en septiembre. Entonces vamos a utilizar estos precios aunque no sean los actuales, y vamos a utilizar los datos de la tabla anterior con referencias mixtas y relativas. Obviamente hay que calcular los totales mínimos, máximos y promedios de ventas y utilizar las referencias relativas absolutas o mixtas que sean necesarias, ¿no? Bien, entonces lo que necesitamos es sacar el total en, digamos, en pesos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es decir que esto es igual
Y aquí, como voy a arrastrar la fórmula, lo que necesito es hacer que la columna quede fija. Entonces la columna la voy a poner C12, la voy a multiplicar por lo que hay acá. Entonces con eso sacaría la cantidad total en dinero y voy a bajar. Entonces con esto compruebo, si se fijan, al darle doble clic se señalan las celdas donde estoy haciendo pues la fórmula. Entonces con eso corroboro que lo que hice pues es correcto. Y pues aquí puedo ir haciendo de una vez la fórmula de suma, que es de estos elementos, y pues la puedo arrastrar de una vez, aunque me salga que está en ceros, ¿no? Y hay que hacer lo mismo para las otras gasolinerías, como la gasolinería Belénes. Entonces lo que hago aquí pues es tener igual lo que está en D. Vamos a tratar de brincar la fórmula a ver si entonces posiblemente puedo utilizar la misma fórmula. Ok, no puedo utilizar la misma fórmula. Entonces aquí lo que pongo que esto es igual, lo que necesito aquí fijo pues es esto, o igual puedo poner este fijo la columna de acá. Entonces lo que yo requiero aquí, que esto es igual a lo que hay aquí, y lo voy a multiplicar por referencia a B27 y arrastro. Para la gasolinería Centro vamos a hacer lo mismo. Voy a ver si aquí sí se cambió. Ahí está. Entonces arrastro hacia abajo y esta ya la puedo arrastrar hacia acá. Con doble clic compruebo que esté haciendo lo que yo requiero. Y lo que restaría es sacar los totales. Que es de C27 a G27. Es C27 a G27. Si aparecen estos signos, solamente hay que hacer más grande la celda y hay que bajar. La venta mínima C27 a G27.
igual la máxima. Y el promedio. Con esto terminaríamos la venta en pesos del mes de septiembre. Ahora lo que sigue es que nos dice que con base en la información de la tabla de septiembre respondamos la siguiente tabla que está en la parte de abajo. Entonces nos dice que en octubre se incrementó el precio de los productos en un 1.5%, marcado por la casilla incremento en relación al mes de septiembre. Entonces, si se fijan, el incremento aquí está en 2.5, aquí dice 1.5, lo vamos a dejar tal y como está aquí en 2.50. Entonces tenemos que recalcular los precios por litro y obtener las ganancias en octubre utilizando las ventas semanales de la primera tabla. En la siguiente tabla, que es del mes de octubre, nos dice que en octubre se incrementó el precio de los productos en un 1.5%, marcado por la casilla incremento en relación al mes de septiembre. Bueno, aquí hay un error, el incremento es del 2.50%, entonces vamos a recalcular los precios en esta tabla, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar una referencia mixta, lo que quiero es la columna para que al ir bajando esto vaya cambiando. Entonces lo que voy a utilizar aquí, voy a poner que esto es igual a lo que hay en referencia B27, que sería aquí el precio de la magna. Lo voy a multiplicar por el 0.025, que representaría el 2.5%. O lo que puedo hacer es poner una referencia absoluta haciendo referencia a esta celda, que es la C42, y sería lo mismo. Entonces, una vez que hice la multiplicación, voy a sumar otra vez B27 y vuelvo a poner B27 con signo de pesos antes de la B. Entonces, con eso ya tengo lo que sería el precio con el 2.5% más. Entonces 16.25, 16.66. Y puedo arrastrar la celda hacia abajo para que la fórmula siga ahí funcionando. Entonces ahora nos pide que recalculemos las ventas. Nos dice que las ganancias de octubre utilizando las ventas semanales de la primera tabla. Pues vamos a tomar también en cuenta que es una venta semanal para tener en cuenta que es hacia esto. Entonces es lo que voy a tomar yo en cuenta, ¿no? Entonces estos son los litros y los vamos a poner aquí en precio. Entonces aquí lo que voy a poner es que esto es igual a lo que hay aquí y aquí voy a poner la columna fija y lo voy a multiplicar por esto, ¿no? Que tenemos.
Entonces aquí ya tengo que hay 1.604.330. Si se fijan, pues sí, ya ahí se ve la diferencia. Y puedo bajar la fórmula. Al final, pues aquí puedo poner una suma de C45 a C48 para tener los totales de esta parte, ¿no? Ahí sería el subtotal. Y aquí arrastré la fórmula. Entonces aquí estoy con D12. Si se fijan, si le doy doble clic, me marca de dónde está agarrando los datos. Entonces es correcto. Y lo que hago aquí pues es bajar esto, ¿no? Lo mismo, esto que tengo aquí lo arrastro hacia la derecha. Vuelvo a arrastrar esto a la derecha. Y relleno, digamos, hacia abajo. Lo mismo esta, a la derecha. Y lo puedo poner hacia la derecha. Me va a aparecer ahorita en ceros. Pero al ir llenando la tabla, se va a ir autollenando. Y aquí el total, pues va a ser la suma. Recuerden, hay que poner que esto es igual a la suma de C45 a G45. Arrastro al final. Y venta mínima, pues hay que utilizar la fórmula min de C45 a G45. Arrastro la fórmula. Venta máxima pues sería el contrario, la fórmula de max. C45 a G45. Arrastro y aquí voy a utilizar la fórmula de promedio. C45 a G45. Y con esto terminaríamos la tabla. Ahora tienen que pasar aquí a la parte de instrucciones de abarrotes. Entonces aquí les voy a ayudar con las instrucciones y con algún ejemplo. Ya ustedes tienen que generar lo demás, ¿no? Lo primero es que ustedes abran la hoja de abarrotes realizando los siguientes ejercicios utilizando los filtros automáticos y personalizados. Por cada uno de los ejercicios deberás de hacer los siguientes pasos. Aplicar los filtros y ordenamiento correspondiente a la tabla original, que sería la hoja de abarrotes, que es esta que tienen aquí abajo. Una vez corroborado que está bien hecho, copiar la tabla filtrada a donde va a ser su respuesta. ¿Sí? Esta es la de abarrotes. Y pues quitar los filtros para que vuelva a quedar igual y continuar con el ejercicio. Bien, entonces les voy a explicar primero lo que son los filtros. Para aplicar un filtro deben de posicionarse, ejemplo, en fecha, o pueden seleccionar todo lo que es la cabecera. Van a venirse a la parte de datos y aquí esta parte son los filtros. Entonces la parte que nos interesa ahorita es este que dice filtro. Entonces cuando yo le doy clic, se fijan que ahora nos aparece aquí lo que serían como pestañas. Entonces al yo darle clic a la pestaña,
me aparecen aquí todos los datos, los cuales pues yo puedo seleccionar o deseleccionar a mi gusto, lo que yo necesite. Entonces tengo que seguir las instrucciones, es lo que van a hacer ustedes, seguir las instrucciones. ¿Cuáles fueron las ventas y comisiones de la zona A, G y H? Entonces zona A, G y H. Me vengo aquí a barrotes y aquí a zona hay que seleccionar pues la zona que nos pide, ¿cuál es? A, G y H. Entonces zona y voy a quitar aquí todos. Ahora selecciono A, la G y la H. Únicamente esos son los que nos piden. ¿Cuáles fueron las ventas y comisiones? Entonces aquí tenemos ventas, comisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues copiar esta tabla. Todo lo que salió de respuesta, copio y pego aquí en las respuestas. Si les aparece así como con signo de hashtag, aquí hay que darle doble clic o hacer más grande la celda. Bien, el siguiente que les pide cuáles fueron las ventas y comisiones del vendedor Bedoya, Bonilla o Pérez en la zona C o J. Ahora les pide más cosas, ¿no? Entonces vamos a seleccionar a ver cuáles está Bedoya, Bonilla o Pérez. Pero antes hay que darle aquí escape y regresar la tabla original. O sea, hay que darle aquí seleccionar todo. Y ahora ya quedó la tabla como estaba antes. Tenemos que seleccionar el apellido del vendedor. Bedoya, Bonilla o Pérez. Entonces le quito aquí. Bedoya, Bonilla. Pues están los tres. Aquí voy a agregar los tres. Bedoya, Bonilla y Pérez. Y luego nos pide de la zona C o J. Entonces lo que son los filtros los puedo combinar con otros. C y J. Esto que salió de resultado, pues lo copio y lo pego. Lo puedo pegar al final o lo puedo pegar aquí a un lado. Y checan las siguientes instrucciones. ¿Cuáles fueron las ventas y comisiones del aceite girasol del 29 de febrero del 2004? Entonces pues hay que buscar primero aquí, darle escape, regresar la tabla al original. Entonces buscamos también en la zona. Y lo que voy a hacer es buscar el aceite girasol primero. El aceite girasol lo selecciono y luego la fecha 29 de febrero del 2004. Entonces la voy a buscar. Para empezar pues quito 2006 o bueno, deselecciono todo. Febrero 29, ahí está. Entonces ahí ya tengo dos filtros. Selecciono esto y lo pego en las respuestas. Y pues aquí le dan escape para que se quite. Y ya quedaría para ustedes que hagan estos tres restantes. Ya vieron cómo se aplican los filtros. Y pues cualquier duda que tengan, favor de mandarla por mensaje.